Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. En el año 2002, en el gobierno anterior, se presentaron inconvenientes de inseguridad o de falta de seguridad en el país. Y aparecen por primera vez en ese año 2002 las caravanas turísticas que muchos de ustedes disfrutaron, que salían caravanas de acá de la calle 80, iban hacia Villeta, hacia Honda, de Honda hacia muchos sitios, de Bogotá hacia Tocaima, o hacia Girardot a Tocaima. Porque es que se decía que no podíamos ir vía Girardot por Tocaima, porque en Tocaima, en un sitio que se llama La Horqueta, allí los paramilitares habían cometido muchas cosas. Quien viajaba de noche tenía opción de no regresar muy rápido. Se organizan estas caravanas con el apoyo de la Armada, con el apoyo de la policía, del ejército, policía de carretera. El ministerio siempre estuvo facilitando todo este proceso. Y nos damos cuenta que empieza la gente a salir, empezamos nosotros a acompañar esos vehículos y la gente empieza a salir donde se decía que nosotros estábamos secuestrados en las ciudades. Y aparece por primera vez Vive Colombia, viaja por ella, ¿ustedes la recuerdan? Vive Colombia, viaja por ella. Con eso y esa publicidad y esa promoción que se estaba haciendo ya del país, aparece la segunda etapa de esa promoción y se vende en Ecuador. Y entonces encontrábamos a los hermanos ecuatorianos en San Andrés, en Cali, en Medellín, en Bogotá, utilizando ese mecanismo de promoción para traerlos al país. Luego aparece Colombia Limpia, Vive Colombia Limpia, siempre con ese llamado, Vive Colombia Limpia. Aparece otra, que ya son, enseguida Vive Colombia viaja por ella, una que se llamaba Vías Seguras. Todas las vías que fueron caravanas turísticas quedaron como vías seguras. Entonces la gente salía en los puentes, viajaba en sus vehículos, salía de las ciudades y siempre estaban acompañados del ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Policía. De esa manera descubrimos, después de 20 años, no lo digo yo en esos términos, lo decía el ministro Luis Guillermo Plata, después de 20 años de secuestro, de estar nosotros internados en nuestras ciudades, volvimos a salir de ellas. En Neiva, en el kilómetro 13 Villa Pitalito, queda el Club Campestre. Nadie iba al Club Campestre, porque quien iba 13 kilómetros no regresaba. Así que aún hace unos 5 años uno pasaba por esas fincas, daban tristeza, se había vuelto monte, nadie podía ir por ahí. Dentro de este video observaremos, yo se lo envío luego, si no podemos abrir, ya no están. Vemos productos turísticos, vemos destinos turísticos. Lo que es sujeto a promoción, y empezamos a conceptualizar, lo que es sujeto a promoción siempre será el destino y siempre será el producto. Eso es lo que puede ser sujeto a promoción. Promoción no es otra cosa que mostrar para vender. Y entonces tenemos oficinas de promoción turística, corporaciones de turismo a nivel nacional, oficinas, secretarías de turismo a nivel de departamentos, a nivel de municipios, a nivel de distritos, a nivel del ministerio tenemos promoción. Y un grupo del que manejamos nosotros se llama promoción, que existía hasta el 10 de julio del año pasado, el Fondo de Promoción Turística de Colombia. Hoy se llama Fondo Nacional de Turismo, con otras características, pero haciéndolo mismo. Entonces decimos que lo que es sujeto a promoción simplemente son los destinos y los productos. El producto, tenemos hoy el producto turístico por excelencia, y que ustedes lo vieron defendiéndolo en enero o en febrero en FITUR, en la Feria Internacional de España, es turismo de naturaleza, turismo verde. Ese es el plato típico del sector turístico a nivel nacional y el que se ofrece a nivel mundial. Turismo de naturaleza, que incorpora muchas cosas. Y aparecerán también ecoagroetno, turismo,
Tenemos turismo de salud como producto. Tenemos eventos, pues aparece Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá con eventos, ferias y convenciones. Turismo de salud, Cali, en donde salen especializaciones en trasplantes. Medellín, Cartagena, donde estuvo Diego Armando Maradona por allá. Bogotá, entonces hablan de ojos, de muchas cosas, de salud. Dentro de esos destinos también aparecerán atractivos turísticos, que no es lo mismo que el producto que acabamos de mencionar. Y esos atractivos en Bogotá, tenemos que en Bogotá es ciudad de eventos, ciudades capitales, ciudad de negocios, centros de convenciones, etc. Y tenemos atractivos como es Monserrate, o como es Unicentro para muchos extranjeros. ¿Arrancó? Así es, así arranca eso. Entonces, vemos que todo eso es para diferenciar del atractivo del producto. Y para que pueda darse una buena competitividad, un alto grado de competitividad, siempre tiene que estar de la mano con la calidad. Y vemos que la Ley 300, Ley General de Turismo 1996, habla de eso. Y nos dice que hay inversiones similares, una de ellas es más rentable. ¿Qué significa? Vamos a estar en Ibagué, en la carrera tercera, entre calles 12 y 13. Existen dos hoteles de características similares. Cada uno de ellos tiene 40 habitaciones y son similares en cuanto a inversión se refiere. Pero uno de ellos tiene una mejor atención al cliente, tiene mayores índices de salubridad, tiene mayor grado de aseo, tiene atención personalizada y tiene un gran sistema de reservas hoteleras, razón por la cual hará que acuda más gente, acuden más turistas, más personas, tendrá una mayor ocupación, tendrá mayores ingresos. Por supuesto que eso siempre de la mano, con menos costos, y a su vez tendrá una mayor utilidad, lo que le significa mayor rentabilidad. Yo estoy con universitarios y todos esos conceptos los conocen de memoria, ¿verdad? Simplemente, hay inversiones similares, una de ellas es más rentable. ¿Qué significa? Que es más competitivo. Y ser competitivo cuando uno entra allí donde el doctor Google, donde estamos aquí, y le dice al doctor Google competitividad, y él le dice, se encontraron cientos de miles de páginas hablando de competitividad. A nivel de Presidencia de la República, tenemos la Alta Consejería para la Competitividad. A nivel del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aparece ese concepto de competitividad y aparece como dirección. Y en el Viceministerio de Turismo, en una de las dos direcciones, se llama Competitividad y Desarrollo Sostenible del Turismo, temas de moda. Hoy escuchaba que qué significaba sostenibilidad, y eso sí me llamó más la atención. Hablan de tres conceptos: aspecto económico, aspecto social y aspecto ambiental. Así es de sencillito eso. Eso es el... Bien, cuando se habla de competitividad podemos hablar de muchas cosas. Y entonces yo escuchaba a una directora de turismo y le dije, ¿y qué es competitividad? Y ella me dijo todo. Cuando ella me dice todo me habla desde infraestructura, accesibilidad, hoteles, todo. Efectivamente, eso es ser competitivo. Puedo contarles que se expidió un decreto, una ley, en el 2002 para exención de impuestos sobre la renta para hoteles, lo vamos a ver, para nuevas habitaciones. Y en ese lapso, del 2003 a la fecha, se han construido unas 22.000 nuevas habitaciones. Y entonces Cotelco, la Asociación de Hoteleros de Colombia, dice que se ha bajado la ocupación del 53 al 51 y que sería prudente eliminar la exención, pero ya no es posible, porque terminará en el 2017 y luego el estatuto de gestión. ¿Eso no abrió? Démosle. ¿Estamos claros con los conceptos? Bien. Entonces dijimos, ¿qué competitividad? Ser competitivo es vender lo mismo, siempre con valor agregado, y ese valor agregado será igual a calidad.
siempre se venderá con calma. Arrancamos. Esta es nuestra estructura hoy del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Alguien después no puede entrar? Yo como no veo, siempre veo de cerquita, de lejos, veo perfecto. De cerquita no veo mucho, solamente para leer. Bien. En 1996, con la expedición de Ley 300, Ley General de Turismo, Ley General de Turismo, se ordena la liquidación de la Corporación Nacional de Turismo de ese entonces, Corporación Nacional de Turismo, que era quien manejaba todo el sector turismo, tenía mucho dinero, manejaba mucha plata, porque existía un impuesto al turismo en aquella época, en el 96. Se crea por primera vez a nivel del Ministerio de Desarrollo Económico un viceministerio de desarrollo, un viceministerio de turismo dentro del Ministerio de Desarrollo Económico. En el año 2000, por necesidades gubernamentales, administrativas, necesidades del gobierno, reestructuraciones, eliminación, lo que haya sido, se decide eliminar de la estructura administrativa el viceministerio de turismo y aparece solamente en esa época, en el año 2000, una dirección general de turismo, así se llama, una dirección general de turismo que dependía de un viceministerio de desarrollo empresarial. En el año 2003 se fusionan dos ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico, y aparece el que existe hoy, Ministerio de Comercio, antiguo Comercio Exterior, Industria, que estaba dentro del comercio, y aparecía con el Desarrollo Económico, y Turismo, mira, el que aparecía así, pero de solo nombre porque solamente aparecieron dos viceministerios, el de Comercio y el de Desarrollo Empresarial, y se desapareció una cabeza visible, la de un ministro, que era lo que se necesitaba gubernamentalmente, desapareció un ministro. En el año 2006, y por expectativas, siempre se ha hablado de jerarquización, de presentación, de representatividad del país en los eventos internacionales. Se decide por segunda vez crear un viceministerio de turismo y se hace en el año 2006, y aparece dentro de la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con esos tres viceministerios: Desarrollo Empresarial, Comercio Exterior y Turismo, y aparece también con esa estructura de dos direcciones. Estas dos direcciones, una dirección de análisis sectorial y promoción, con tres grupos de trabajo: uno de promoción, que era lo que hablaba, mostrar para vender, divulgar, hacer siempre en pro del sector, ese grupo de promoción, y con una relación directa de ese grupo de promoción con el Fondo de Promoción Turística de esa época. Como les decía, hoy se llama Fondo Nacional de Turismo, que vamos a ver también. Un grupo de protección al turista. Ese grupo de protección al turista adelantaba investigaciones a prestadores de servicios turísticos que incurrían en conductas que la ley tipificó como infracciones, y entonces se hablaba de incumplir los servicios ofrecidos a los turistas, de no entregar la información al ministerio. Siete, era por literales, infracciones. Todas las infracciones en que podían incurrir esos prestadores, y las investigaciones y sus investigaciones administrativas fueron trasladadas a la entidad que debería haber iniciado eso. Y hoy, a partir del 1 de enero del año 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta esas investigaciones. Hoy el Ministerio solamente adelanta una como excepción, que es a los prestadores que operan sin estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Solamente esa.
operar sin estar inscritos en el Registro Nacional. Por lo demás, lo adelanta la entidad que debería ser siempre la Superintendencia de Industria y Comercio, con normas específicas, y continuaron siendo hoy las que tenía el Ministerio. Entonces uno vea hoy algunos senadores por televisión en el Boletín del Consumidor aduciendo y hablando que a los prestadores de servicios turísticos hay que aplicar mediante modificación de esa ley, modificar esa ley, hay que aplicarle el Estatuto de Protección al Consumidor. Y erradamente lo escuché diciendo, hablando de que aplican hasta 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo cierto es que solamente el tope que tiene la superintendencia para aplicar sanciones es hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese es el tope. El Ministerio solamente tenía competencia, capacidad para aplicar 20 salarios. Esto es sí y es no. Entonces dicen, ¿hacia dónde tiene? Porque es que el 80, por no decir que el 75% de las empresas turísticas son micros. Algunas grandes que son las cadenas hoteleras y algunas cadenas de agencias de viajes. El resto son micros. Ustedes miran las instalaciones de una agencia de viajes, de una oficina de representación, de una empresa arrendadora de vehículos. De pronto algunas son muy grandes, como son las empresas de transporte terrestre especial, los carritos o buses blancos que ustedes ven por ahí, pero esas no son de la empresa. Todos esos buses que dicen Renetur no son de Renetur, sino es mío, de la señorita, del señor, de fulano, que están afiliados. Entonces tampoco son gigantes. Dice que será el señor microempresa. El grupo de análisis sectorial maneja, con base en datos de actualizaciones de inscripción en el registro, en donde deben demostrar los prestadores de servicios turísticos capacidad técnica operativa de mercados, procedencia del capital, deberán presentar toda esa información en el proceso. Hoy se estaba haciendo a partir de la actualización del registro que se hace antes del 31 de marzo de cada año. Hoy se va a hacer con un decreto reglamentario que va a salir en estos días, en este semestre, en el próximo semestre. Está en junio, ¿no? En julio, este semestre. Y saldrá ajustando algunas normas reglamentarias en la medida en que deben cumplir una serie de requisitos los prestadores para que cumplan con eso que estamos hablando: capacidad técnica operativa de mercado, procedencia del capital, de un capital mínimo para decir las agencias de viajes y turismo. Porque es que no es prudente que una agencia de viajes y turismo se constituya con un capital de 700.000 pesos y venda planes, por decir cualquier cifra, de 20 millones de pesos, porque jamás tendría respaldo alguno. ¿Quién puede respaldar? ¿Cómo vendo 700 y tengo, cómo vendo 20 millones o más si apenas tengo 700.000 de capital para respaldar? Entonces le hemos metido un poco de mano a eso y ya está montado el decreto reglamentario, reunión el lunes 8 de la mañana y darle vía a eso con la gente de Cotelco y ya. Registro Nacional de Turismo, lo vamos a ver al detalle, un sistema en el cual estarán inscritos todos los prestadores de servicios turísticos que operen en el país, Una dirección de calidad, y miren lo que yo les decía, hablan de calidad, hablan de desarrollo sostenible del turismo. Y es que cuando hablan de sostenibilidad se pone uno a pensar y dice la gente, ¿cómo puede ser sostenible en el tiempo generalmente frente a lo que hablamos de aspectos social, económico y ambiental? Una playa como la del Rodadero, en donde tiene capacidad para 2.000 personas, y los fines de semana, ellos lo dicen, los safaris, que no les caben sino 20.000 barranquilleros. Y no les dicen barranquilleros, que les dejan las ollas, que les dejan las hojas, que les dejan el mugre, que les dejan. Y uno va a mirar, y puede ser cierto. Entonces no será sostenible en el tiempo esa playa. Y entonces desde todos los puntos de vista siempre se verá de esa manera. Grupo de planificación, lo vamos a ver ahorita, como principio rector del sector turístico. Un grupo de calidad, el Ministerio con los gremios saca, dicta, expide normas técnicas sectoriales en calidad.
Porque es que hoy ya no existen estrellas, porque dejaron de existir hace mucho tiempo cuando existía la corporación. Hoy se volvieron a entregar estrellas, pero no que el ministerio o la corporación las entregara, sino las certifica, las entidades certificadoras de calidad. Entonces le entregarán 5 estrellas al Hotel Cualamana de Melgar, Cajam, porque se merece eso y porque ha hecho todos los estudios y le han generado las auditorías y le han otorgado 5 estrellas a ese establecimiento certificado en calidad. Seguridad forma parte y preside hoy, conforme a nuevas normas. Hoy estamos mirando normas nuevas y normas antiguas, y ustedes cuando lean las normas, ahorita que se van a aprender a decir arco del triunfo, en donde llegó, ¿cómo se llama el segundo lugar en el Tour de Francia? No, me digan que tampoco. ¿Quién perdió el título en Bogotá? Tampoco. Estamos aquí en Bogotá Millonarios, yo jugué aquí. Ahí les puedo contar que yo jugué aquí, jugué con Millonarios, jugué con Santa Fe también. Pero es otro cuento. ¿Cómo se llama? ¿Neide qué? Neide, ¿cómo? Nairo Quintana. Oye, ¿dónde es él? Porque el niño, ¿de dónde era? Por ahí cerquita. Calidad, seguridad, y entonces decimos que ese consejo de seguridad turística lo preside el ministerio. Lo preside el ministerio. Antes era informal, hoy es formal. Y cooperación internacional, acuerdos internacionales para básicamente recursos. Inquietudes que tengan, inquietudes que planteen, porque después estamos por donde pasan los aviones, no hay reversa. ¿Está bien? Acabamos de terminar la estructura. Ahora miren sus normas, ahí están sus normas. Como yo tengo la ventaja que no soy abogado, entonces yo puedo hablar de las normas. Y entonces vemos que esto es la normatividad general que regula el sector. Todas las normas están ahí. Y arrancamos con ley 300, que ya la dijimos, ley 300 del 96, ley 1101 modificó ley 300, incorporó nuevos aportantes de la Constitución. Ley 1429, ¿quién recuerda la ley 1429, que es de las primeras leyes que sacó el gobierno Santos? Ley 1429. Formalización y mi primer empleo, creación de empresas, fortalecimiento de las mismas. Decreto ley 019, antitrámites, no lo olviden, que existe hoy, antitrámites, modificó el trámite de inscripción y de actualización en el Registro Nacional de Turismo. Antes lo hacía el ministerio, hoy la operación, hay que ser muy claro en eso, la operación la realizan las cámaras de comercio, la mera operación, subrayo, la operación. Porque es que hacen las cámaras, creen que son los registradores de turismo, ellos solamente hacen la operación del registro. ¿Quién es el propietario como ente rector del sector turístico? Es el ministerio, es el propietario, es el ente rector. La ley 1558 salió el 10 de julio, el decreto 19 ha salido el 10 de enero, y son 6 meses, exactamente a diferencia. Esa ley 1558 modificó, intervino a esa ley 300, buscando beneficios, buscando competitividad, buscando promoción y buscando algunos recursos adicionales. Y además buscó una gran infraestructura administrativa con el propósito de hacer mucho más sólido el sector turístico. Yo, como ando a los universitarios que mantienen siempre al día, es que estar sentado hoy es muy sabroso. ¿En qué puesto está el sector turístico en cuanto a divisas recibidas dentro de todos los sectores? En tercer lugar. Primero, ¿cuál está? Y es el que más petróleo tiene con hidrocarburos, carbón, petróleo, y por encima del mismo café colombiano está hoy el sector turístico. Miren lo que así ha crecido ya en 10 años. Y nunca olvidan el Guillermo, el ministro, lo que decía: perdimos 20 años de turismo. Y no solamente fue que los perdimos,
Es que casi se acaba la infraestructura hotelera también, las vías, la accesibilidad, nadie quería venir, siempre tenían, no vaya por ahí, no vaya por ahí, ya no se ve tanto, ya no se ve tanto. Bien, decretos reglamentarios de esas leyes, el 502 define las agencias de viajes mayoristas operadoras y de turismo, el 504 requisitos, ese es el que vamos a modificar mañana, el 1, 504 requisitos para instrucción y actualización del registro, el 1076 tiempo compartido turístico. ¿Quién ha asistido a reuniones de tiempo compartido? Que venden generalmente semanas, son unas ventas muy agresivas. Yo he ido a 5, conociendo el tema y de investigaciones del ministerio, y a veces me dan ganas de comprar. Es impresionante la forma de vender. Decreto 2074 modificó el de requisitos, el 504, 2590 viviendas turísticas, el 2438 el excelente ordenamiento y responsabilidad de las agencias de viajes y turismo, la resolución 4896 sobre guías turísticas que deben actualizar su registro nacional de turismo, y una resolución 161 que habla de arrendadores de vehículos para el turismo nacional e internacional. Nos los aprendimos, ¿cierto? Porque más adelante lo vamos a ver. El quiz no lo voy a hacer, porque no traje la lista del ministerio tampoco, porque no traje la USB, cómo iba a traer la lista. Sigamos. Miremos los principios. Fueron 9 los principios. Fueron 9 los principios. Esa presentación está ahí, en ese equipo. Quien quiera copiarla luego, eso ya no es propiedad, es un documento público que es de ustedes. Aquí, de este equipito que está ahí, ahí atrás, es de la Universidad de Dios. Y entonces vamos a ver estos principios que se volvieron de 9 a 13, principios rectores, lo dicen, de la actividad turística. Dijimos que son 13 principios. Concertación, acuerdo de voluntades entre los actores. Entonces yo me siento y hago concertación con Cotelco, pues. Coordinación entre entidades territoriales. Nunca olviden que aquella relación, cuando uno está en la con llegar de Pula, bueno, en fin, se les dice, no hay que olvidar la relación nación-región. Relación nación-región. ¿Qué significa? Ministerio, entidades territoriales son o gobernaciones o alcaldías. Y listo, esas son a nivel departamental, municipal o distrital. ¿Listos? Descentralización. Uy, esos principios, ¿no lo saben ustedes que hablan? ¿Qué están estudiando? De todos, ¿no? Muy bien. Descentralización, autonomía administrativa y financiera de las entidades territoriales. Completamente descentralizado. Planeación lo vamos a ver en este instante más adelante. Libertad de empresa. Cualquier persona natural o jurídica podrá tener o hacer prestador de servicios turísticos de los 13 tipos, lo que habían tenido. Fomento desde el punto de vista de inversión de recursos, de presupuesto. Facilitación, y entonces aquí hablan de eliminar trámites para poder acceder al sector turístico. Y miren lo que empiezan a hablar de desarrollo social, económico y cultural. Entonces nos habla de la Constitución, desde cuándo viene. Inversión del tiempo libre y de ocio. Inversión del tiempo libre y de ocio en recreación, en turismo. Y hoy tenemos que es para todos los sectores. Hoy tenemos montado un programa que es muy complicado, se nos ha dificultado mucho, pero la ley 1558 lo ordenó y viene de la Constitución del 91. Y nos dice que el Ministerio elaborará programas concertados con quienes debe hacer, con los prestadores de servicios turísticos, con el fin de que las personas con limitaciones económicas, con recursos económicos limitados y específicamente de estratos 1 y 2, con CISBEN 1 y 2 se les diseñen programas. Estamos haciendo un estudio de familiarización. Entonces nos toca buscar estratos 1 y 2, CISBEN 1 y 2. Pero cuando usted le pregunta a uno de ellos a dónde le gustaría ir, y dice yo quiero ir a Cartagena, y entonces yo le pregunto a la agencia de viajes, ¿usted vendería para estratos 1 y 2
a Cartagena, y dice sí. Las agencias de viajes dijeron sí. Pero entonces yo le pregunto a los hoteles, ¿ustedes recibirían personas de estratos 1 y 2 y de 1 y 2? Y entonces ya me miran de reojo. Ya me miran. Pero entonces dice uno, ¿y cómo pagan? ¿Cómo vamos a obtener los recursos suficientes, así sea subsidiados en parte? El ministerio nunca da nada. Esto lo trajo la doctora. El ministerio no da nada. Es lo primero que uno le dice, bueno, ¿y qué me trae? Le dicen a uno en Leticia, ¿no? Aquí les traigo una cantidad de herramientas para que acudan a los recursos que hay. Estas cosas que les cuento son herramientas para que usted las utilice más adelante. Y entonces hablamos de ese proceso de desarrollo económico y social, que hay que hacerlo, y el programa hay que hacerlo, y hay que hacer el estudio y ver qué empresas, qué entidades están interesadas en prestar el servicio y quiénes de ese sector van a acudir a eso. Mire que yo conocí en Cartagena un hotel que se llama Hotel Mi Pueblito y queda muy cerca al Caribe, sobre esa misma vía, en una esquina de un centro comercial, en donde son habitaciones de 4x4, 5x5, en donde tiene camarotes y le meten 10, 12 personas. Y usted ve gente humilde, y venden planes muy económicos y les dan los 3 golpes, como decimos nosotros, muy buenos. Y me llamó mucho la atención porque fui a visitarlo para una extensión, porque han hecho remodelaciones. Y cuando está saliendo, hay una escalinata, y hay 2 muchachos con un aparatico de música, un radiecito, y generalmente tienen 2 cositas para oír. Uno está en un lado y el otro está en el otro, el mismo ritmo. Entonces dice uno, no había ningún radio, pero habían 2 cositas y eran los demás. Entonces eso le dice uno, ¿como qué? Y el radio de la casa es todo volumen. Y son cosas que hay que ir pensando, que uno ve muchísimo. Y cuando uno habla de pobreza, no se debe hablar de eso tan seguido, porque es que el 70% de la población colombiana es pobre. Y entonces a mí me preguntan, y no les voy a poner qué hacer. ¿En serio? No, ¿para qué? No. Uno crece y lucha, pero eso es lo bueno, que va llegando el fin a los destinos. Desarrollo sostenible, ya lo vimos, ¿cierto? Muy bien. Calidad, competitividad, accesibilidad, tener acceso a eso, a ese sector. Y protección al consumidor, siempre visto desde el punto de vista de su seguridad en el destino, no en el hotel, porque el hotel tiene seguro hotelero. Lo importante es que si Villa Florencia, Caquetá, me miran un poquito curioso, es más curiosidad, ¿quién es el típico que hace por aquí? No es que le está dictando una charla, pasa muy tranquilo por la Plaza Bolívar, o en Pereira, o en Medellín, en Cali, donde sea. Es su seguridad en ese destino. Ya hablamos de sí. ¿Cuántos conceptos llevamos ahí? Porque cuando terminemos les puedo decir que eso es un poco más de 187 lo que hemos visto. Eso es bueno. ¿Qué significa todo eso? O que me hicieron recordar a mí, que es muy chévere, porque hago un repaso de toda la legislación y se lo transmito a ustedes y quedamos claros. ¿No me parece? Bueno. Bien, sigamos. Y dijimos que el principio de planificación lo hemos dejado aparte. El grupo de planificación lo hemos dejado aparte por una razón, porque ese grupo, con base en ese principio, se ordena que el ministerio elabore la política sectorial de turismo. Esa política sectorial de turismo para 2011-2014 se llama Factor de Prosperidad para Colombia. Así se llama desde el 2011. Factor de, porque antes, ¿cómo se llamaba? Se llamaba turismo de talla o de clase mundial. Nosotros estamos más, ¿cierto? Turismo de clase mundial. Muy bien. Es tan importante esa política que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, está incorporada dentro de ese Plan Nacional. Y desprendiéndose de allí aparecen 2 convenios, Nación-Región, Ministerio, con 35 convenios que tiene, 32 departamentales, 3 distritales. No es otra cosa que una matriz de compromiso, así se denomina, una matriz de compromiso, que tiene muchísimos invitados a desarrollar actividades de compromiso. Siempre estará el ministerio encabezando y haciendo seguimiento.
Estará siempre el SENA sobre la parte de capacitación. Estará el Ministerio de la Protección Social y del Trabajo, mirando la generación de empleo. Estará a manera de comentario el Ministerio del Transporte, cuando se requieren vías primarias, las secundarias y las terciarias son gobernaciones y no tal. Y entonces se requiere en Providencia 300 metros de pista más, 300 metros de pista adicionales para que no vuelvan a salirse los aviones, como el accidente que sucedió allá. Y aparecerá así el Ministerio del Transporte a través de la Aeronáutica Civil realizando esa obra. Y entonces el Ministerio a través del Fondo Nacional de Turismo que requiere en Montería. ¿Quién ha ido a Montería? A la Ronda del Chino. Eso es obra y pago del Ministerio con una contrapartida del municipio o de la gobernación también. El 70, ese es como el cuento, no es miti como era, ahora es 70-30, no reembolsable. Eso lo hace el Ministerio. Y entonces en San Andrés, ustedes ven la vía peatonal desde el aeropuerto, ¿cierto? Obra del Ministerio, con dineros que aporta también el departamento. Y entonces en Santa Marta vemos la peatonal también, y eso también es obra de ella. Y se está terminando hasta ahora el muelle, se va a arrancar la nueva obra del muelle en Leticia, porque la gente se cae allí. Ya está toda la parte esas de bancas y cosas bonitas que hay allí en Leticia, que era un basurero. Ahora ya se va a hacer ese muelle, ya como muelle. Esos son los aportes que hace el Ministerio. Y entonces esos convenios de competitividad el Ministerio les hace el seguimiento, compromisos de la alcaldía, aportes de la alcaldía, compromisos de la gobernación, seguimiento personal. Siempre deberá existir en los municipios y en los departamentos a través de las gobernaciones o las alcaldías un doliente, y ese doliente siempre será o una Secretaría de Turismo o una Corporación de Turismo o una Oficina de Turismo como lo tiene Villavicencio, que haya un responsable y que además tenga recursos, porque si no tiene recursos el Ministerio no puede acudir ante ellos. Bien, ¿quedó claro? Ley 1558 del 2012, 10 de julio, nos trajo definiciones, porque todos hablaban de OMT, Organización Mundial de Turismo, definición OMT, definición, o lo que a cada uno se le ocurriera a nivel, y eso sí nos lo trajo y nos definió claramente qué significa. Turismo, ¿qué significa? Nos dijo un conjunto de actividades dirigidas a la recreación, al conocimiento, a muchas cosas, al ocio. Pues todos los que vamos de turismo vamos de ociosos. Así me habría dicho mi mamá. Mi hijo, es que usted es ocioso, pero porque viajaba a trabajar. Turismo emisor, emitir, salir de aquí hacia acá. Ese es el emisor. Turismo interno. Y entonces nunca olviden que se llama turismo doméstico. Así lo llamamos a nivel interno, turismo doméstico. Que la gente de Cali vaya a Pasto, que la de Pasto a Montería, la de Montería a Cali, la de Cali a Medellín a Pasto. Es un turismo interno. Nosotros somos 45 millones de colombianos que están todos viviendo, recorriendo nuestro país. Es lo más espectacular. He conocido sitios últimamente. En este año tenía siempre alguna reserva, no sé por qué, y entonces fui a Tumaco, la gente más espectacular, la gente va por el siguiente tipo, increíble. Tuve que ir a Capurganá, Candiza, Absurdo, espectacular, espectacular, simplemente. Cuando uno encuentra el mar y mira a 300 metros al frente y encuentra selva virgen, dicen, ¿esto qué es? Eso solo se ve con así, selva, mar. Y esos colores que allá en la esquina, y camina uno 100 metros en Sapsurro y entra a Panamá. Es muy bonito, vale la pena el esfuerzo. En la entrada del aeropuerto de Capurganá pueden verla en los videos que hay en Dor. Cuando uno entra a esas páginas, ¿cómo llaman? Esos contextos. Ya les digo cómo llaman eso.
no es Twitter, sino la otra. Ahí, YouTube, ahí aparecen unos videos del ingreso del avión. Es impresionante. Yo no sé cómo sale en ese aparato, pero entra de esta manera. Cuando entra y ahí se va a pegar contra los árboles, voltea. Se viene contra el y la pata navega hasta cuando llega y entra, porque ese aeropuerto es de la comunidad, y entonces nadie le mete mano, y eso es destapado. No, eso es una fiesta. Y cuando usted va a salir, entonces está esperando su taxi, llega su taxi, y entonces el taxi es una carreta de dos ruedas, y es con un burro, ni siquiera con un burro. Eso, y las maletas las cuentan. ¿Para qué cuenta uno esas cosas? Cuando uno va a Tumaco y ve esos alimentos de mar, no come, la mejor que hay del país, vaya, es muy costoso el viaje. Es doble vuelo, Bogotá, Cali, pero vale la pena. Así que voy para Quibdó, entonces toca ir a mirar cómo está. Entonces todos esos viajes son novedosos para mí porque yo no los había hecho, además por algunos llamados que no me dejan. Turismo receptivo, traemos gente del exterior, esas son las agencias de viajes, y hay más agencias de viajes operadoras dentro de la ciudad, que eso ya lo vamos a ver. Excursionista, entonces lo vemos en Cúcuta, lo vemos en Arauca, lo vemos en Leticia, lo vemos allá en La Guajira. Quien ingresa al país, pero no se aloja. El turista que pernocta por más de una noche fuera de su domicilio habitual. Yo puedo estar en Cali dando una charla a ustedes. Será de turismo, será de negocio, será de estudio, será lo que sea, pero será de turismo. Capacidad de carga, tema muy importante. Y entonces vemos qué va a suceder con los hoteles, con los apartamentos o edificios de apartamentos en Cartagena, Santa Marta, Bogotá inclusive, en donde tienen una capacidad para 2 personas o 3. Y les meten 10, o les meten 8. No más con la tubería, pónganse a pensar, y con la capacidad de gasto. Esos edificios terminan pasándole lo mismo que les va a pasar al Rodadero. No aguantan. Dicen los muchachos ahora, no aguantan. Calidad turística. Hablamos de calidad turística. Ya no la sabemos. Y una medalla al mérito que el año pasado se le entregó mediante una resolución a la Policía de Turismo. La Policía de Turismo depende administrativamente del Ministerio y jerárquicamente allá de su director del Ministerio. Aquí tenemos esta organización. No, me dijeron que hasta las 6, hasta ahí vamos bien. ¿Saben por qué hoy ustedes voy despacio, cierto? Voy como suave. Va bien. Sí, no, es que toca cogerla suave. Me dijeron de Montería. Tenía cita a las 8 de la mañana. Eran las 9:30 y no había llegado un amigo mío, un país. Y le dije, voy a ir a tomar tinto, pero yo sabía que yo ya no volvía. Y llegó la policía de turismo invitada. Y otros 2 señores, no, pero cógela suave. 9:30 de la noche. A las 9:30, si hubiéramos empezado a las 8 ya estábamos terminando, pero no fue tan cambiado. Consejo Superior, todo esto ya está, los proyectos de decreto reglamentario. Esto es nuevo, Consejo Superior de Turismo, Consejo Consultivo, aquella relación de consulta siempre será frente a los aportantes, frente a los prestadores, frente al sector que compone la industria, todo. A manera de comentario, el turismo, definitivamente, ustedes lo escucharon en el gobierno anterior, la industria sin chimera. Es una industria y como tal, cuando vamos a ver los impuestos a pagar en los distritos o en los municipios, debe pagar como industria, no como servicio. Eso lo vemos en beneficio. El Consejo Superior de MIPYMES ya existía, pero el sector turístico no formaba parte de él, hoy ya forma parte de ese sector. De MIPYMES, que ya dijimos que el 80% de las empresas del sector son MIPYMES. Un Consejo Nacional de Seguridad Turística que ya se formaliza, ya existe, y lo preside el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Y los comités locales, hoy lo vi,
dentro de lo que se está realizando ya, va a salir un decreto reglamentario para los comités locales, no nacionales, locales. Van a decir en Santa Marta, bueno, vamos a irnos ahora para Cartagena, o a Tumaco, o Buenaventura. Y básicamente lo que se requiere es la distribución del espacio de las playas, es la distribución de ese espacio. ¿En dónde deben estar las niñas de las trenzas? ¿En dónde van a estar las carpas? ¿En dónde se van a hacer los turistas? ¿En dónde está la venta de comestibles? ¿En dónde están las artesanías? Y entonces un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Decía antes, no habían nacido cuando esa época que se decía de esa manera. Ordenadito, ordenadito. Muy bien, adelante. Este es un tema, lo traigo porque ya casi me lo aprendo. Ya casi me lo aprendo. No es tan sencillo, es nuevo. Y entonces cuando nosotros hablábamos de la política sectorial, miren a dónde apareció ese nombre: Colombia, destino de clase mundial. Así se llama nuestro plan estratégico que terminará en 2014. Y entonces, si me queda tiempo, 15 minutos, vamos a ver la presentación que hace la viceministra, la doctora Tatiana Orozco, sobre esto. ¿Están de acuerdo? Sí, nos alcanza. Es muy chévere. Y entonces hablamos, miren, manera de estructurar macroproyectos transformadores. ¿Eso qué es? Entonces se va a hacer el parque ecológico más grande del mundo en el Amazonas. En el Amazonas. ¿Quién paga eso? Recursos públicos, ministerios. ¿Quién? Al final de cuentas, el contribuyente del impuesto. Todos somos contribuyentes del impuesto. Grandes obras. Ya vamos a verlas si detallamos en esto. Atracciones de eventos de talla mundial. Entonces hablan de mundiales de ciclismo. Hoy en Cali, que estamos participando en Cali. Juegos mundiales, sí. ¿Por qué juegos mundiales y no son ni olímpicos, ni son mundiales, ni ¿cómo se llama? ¿Por qué? ¿No? Sí, son mundiales. ¿Sí? ¿Y qué deportes cobijan? ¿Por qué no está allá, por ejemplo, nuestra bicicrosista? Los deportes que no se encuentran formando parte de los Juegos Olímpicos. De la señora mía me dijo anoche, dijo, pero si ahí hay piscina, le dije, pero es que se lanzan con aletas. Es otro tipo de lanza. Y entonces si hubiera estado mi papá, estaría el Campeonato Mundial de Tejo Holanda, Colombia. Sí, pero ella como no está, pues no pudo participar en eso. Pero no sé si ahora. Muy bien. Estructurar redes de estaciones, y entonces van por las carreteras y ustedes van a encontrar esas estaciones. Conectar el mundo con nuestros vecinos. No, sigamos. Y ya vamos a ver todo eso que es un tema chévere. Ese es de vendaje. Sigamos. Sí, ahorita lo vamos a ver. Esas experiencias únicas. Arrancaron, se hizo un estudio de familiarización y esto, y se arrancaron con 1.200, cerca de 1.100 y pico experiencias únicas. Cualquier persona dice, una experiencia única que solo se puede vivir en Colombia es Caño Cristal, y esa forma parte. Hoy tenemos apenas 25 experiencias únicas. Zipaquirá, Leticia, Cartagena, tenemos San Andrés, tenemos Honda, pero los vamos a ver. No los voy a dejar con la cara. Sigamos. Aquí hablamos ya de la promoción turística. Cambio de tema, cambio de tercio, ya en los toros, pero ahora ya no va. El señor alcalde dijo no más toros. Entonces no hay más toros, están arrendando. Allá hay un aviso, se arrienda, pero nadie la arrenda. Sí. La promoción turística hasta el año 2007, a partir de 2007 hasta 2006, solamente existían 3 tipos de aportantes de la contribución para fiscal. 3, que eran las agencias de viajes, los establecimientos de alojamiento y hospedaje y los restaurantes ubicados en Santa Marta, Cartagena, San Andrés, terminales de transporte aéreo y marítimo.
Y entonces decían que cuando el restaurante que quedaba en la terminal de transporte, en esa terminal de Melgar Tolima, que creo que no hay terminal, no hay para los buses, esos restaurantes eran turísticos. Los de Neiva, siendo respetuosos de los paisanos, en Neiva, tampoco eran turistas. Entonces llegaba a la terminal de Bogotá y decían, jueguenle la maquinita, le echaba monedas de 20 o de 50, mientras yo le sirvo su café y entonces se comía algo y eso no era turista. Se decide con esta ley 1101 y se cambia la concepción y es cuando aparecen los 21 aportantes de la contribución para pesca. Es muy sencillo. Dice que aparece contribución y le dice, créase una contribución para fiscal. Ya existía, como les decía, desde el 96. Se modifica en el 2006 a partir de 2007. Y deben pagar los aportantes que aparecen relacionados allí, que corresponden a 20. Tienen una base grabada. Dicen que es la tarifa genérica, es el 2.5 por mil, 2.5 por mil sobre ingresos operacionales relacionados con la actividad. 2.5 por mil sobre ingresos operacionales relacionados con la actividad. Listo. Se paga trimestralmente, dentro de los 20 días siguientes a cada trimestre. En estos días está venciendo el segundo trimestre, abril, junio, pero no vencerá o no venció el 20 de julio, sino que eso es cuando siempre se habla en Colombia de días, siempre serán días hábiles. Y entonces tenemos que tener el puente, sábados, domingos, que los sábados no son hábiles. Y entonces está venciendo por ahí el 20 de mañana, el lunes. Hoy, como les dije desde el principio, hoy ya no existe el fondo de promoción turística, porque el fondo de promoción turística era una cuenta del ministerio, lo que seguía siendo ministerio. Hoy ya no es ministerio, hoy es un patrimonio autónomo con personería jurídica. Y le dio tres grandes objetivos: administración, recaudo y ejecución. Y cuidado, cuando uno habla de ejecución de los recursos, se vuelve ordenador del gasto. Funcionarios públicos allá, no hay público. ¿No? El ordenador del gasto es aquel personaje de una entidad pública que ordena, que autoriza, que valida todos los pagos que deben hacerse. Entonces, el ministerio es el ministro, pero por delegación es la secretaria general quien autoriza todos los pagos. Desde servicios, hay de funcionamiento, hay de inversión y hay transferencia. Así se maneja el presupuesto nacional. Sigamos. Excepciones, y ese cuadro les voy a prometer que para la próxima se lo voy a cambiar porque ahí está transcrita un poco de información que no vale la pena. Es decir, las agencias de viajes y turismo, agencias de viajes operadoras y agencias de viajes marítimos. Ellas o esos aportantes pagan, cancelan contribución para fiscal sobre el monto de sus comisiones, ¿así de fácil? Sobre el monto de sus comisiones, o sobre el saldo que les quede una vez cancele a sus proveedores. Entonces vamos a organizar un viaje para 3 personas, Bogotá-San Andrés, vale 10 millones de pesos, eso nos cobró la agencia de viaje. Tiene que cancelarle a Bianca 5 y vamos a decirle que le va a pagar al Caribe Centro, Caribe Campo, va a pagar de 4, le queda un milloncito. Sobre ese millón de pesos, una vez canceló a sus proveedores, pagará el 2.5 por mil, lo que significa que pagará 2.500 pesos. ¿Y para dónde se va esa plata? Que yo con usted voy muy despacio y voy más concreto. Van a dar como las 7:30 de la noche. Existen, yo solo supongo que todo esto lo conoce. Existen recursos fiscales y recursos para recursos fiscales, los que proceden del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se dirigen o los dirigen al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Dirección del Tesoro Nacional. Se ejecuta en el Ministerio mediante proyectos para la competitividad y la promoción. Competitividad y promoción nada más para esos dos grandes proyectos. Esos son los recursos fiscales.
Y los recursos parafiscales, los que aportan, estos que estamos viendo, son los que hacen los aportantes de la contribución al Fondo Nacional de Turismo, y que se llaman parafiscales. Porque es que aquí se habla de parahotelería, se habla de muchas cosas. Aquí uno habla de para y habla tranquilo. Pero cuando uno habla de parahotelería, o de parafiscales, o de para otra cosa, en Montería lo miran a uno. No es lo mismo, siempre están tranquilos, ¿no? Allá igual. Yo les digo lo mismo. Pero yo ya en Montería digo, a uno no puede hablar de parahotelería. Pero allá sí. De todas maneras, hay que hacer el oficio. Yo decía así la señora, oiga, y yo la chica escuchando el emisor y decía, es que eso es como todo, hay que decirle a la mamá, manténgalo ocupado, el sábado, póngalo a hacer oficio. Y hicimos caso y nos pusieron a hacer oficio. Nos tocaron muchas veces de formar, nos pusieron a hacer oficio. Muy bien. Quedó claro en esta parte de las comisiones. Transporte aéreo internacional. Simplemente, origen y destino Colombia. Origen, así lo voy a dejar primero. Origen y destino Colombia. $1. Y vamos a llevar a la niña a Panamá. Salió por Copa, ¿no? Oye, Copa paga $1 por él. La trajo de Panamá. Copa paga $1. Origen y destino Colombia. Esa es la aportación de las aerolíneas con vuelos internacionales. Fácil. En ese parágrafo nos hablan de ya he mencionado de los restaurantes turísticos. Y los restaurantes turísticos, conforme a esa ley, se modificó el concepto. Y nos hablan de que son restaurantes turísticos los que determina el Ministerio. Y el Ministerio sacó 2 resoluciones, 347 y 348. Como estoy en Bogotá, voy a explicarlo más. Se puede determinar por sitio. Se puede determinar por sitio. Y entonces dicen los restaurantes ubicados en Monserrate. O de pronto hablan de municipio, no en Bogotá, hablan de un municipio y entonces dicen Chía, Cajicá. Chía, Cajicá. De pronto dice Zipaquirá, Villa de Leyva, Barichara, San Gil, Girón, mucho. Cartagena, Santa Marta, San Andrés. Esos municipios o distritos, todos los restaurantes y bares, restaurantes que se encuentran ubicados allí serán aportantes de la contribución para fiscal. A una tarifa diferencial, ya no es del 2.5, sino será del 1.5%. 1.5%. A manera de ejemplo, el Bolívar desnudo en Pereira. Y el Bolívar desnudo en Pereira, como es un sitio abierto, que le está diciendo que tome 300 metros de radio. Alguien me dijo, a la redonda, le dije, no, a la redonda no vino. Como dije, a la redonda no había venido, ¿no? A 300 metros de radio, ¿cierto? Toman su eje, giran así, hay un círculo o circunferencia, eso, pero a la redonda, no entendía nunca a la redonda, no se dice a la redonda. Ahora vamos a decir que sí. Yo le digo, mal denominados, mal determinados, mal dicho, mal mencionado, mal. Pero no porque lo diga yo, sino porque la ley es muy clara, concreta y concluyente en ese sentido. Entonces, a 300 metros de radio del Bolívar desnudo, todos los restaurantes ubicados allí son aportantes de la constitución para fiscal. Cuando ese sitio es declarado rural o está en un sitio rural, son 602 metros que se toman. 600 metros. ¿Estamos? ¿Fácil? Fácil. Uno tiene. Sí. Adelante. Y aquí aparecieron los guías de turismo que son los nuevos. Los guías que ellos sí pagan el 20% de un salario mínimo legal mensual vigente de la vigencia con que se hizo, o sea, correspondiente al año pasado. Son 113.400 pesos. Estos sí no los puedo cambiar. Son 21, pero tampoco los voy a leer. Porque estamos apenas sobre el tiempo. Apenas estamos sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que llevamos? 1 hora y media. Qué jartera, ¿no? 1 hora. ¿Quién está aburrido? No, serio. No, para cambiar la dosis. No, está bien. ¿Estamos bien? Sí. Yo estoy bien. Dígala a ver. Sí. Todos esos No, conceptos. miren, no me mire tan de frente que me.
Chévere. Aguanta. Aguanta. Sí aguanta, vea. No lo digo yo, no es la señora. Estamos hablando de la charla, la conferencia, aguanta. Vamos a ver si terminamos aguantando. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien. Hoteles, centros vacacionales, viviendas, agencias. Estos 21, el número de aportantes fueron modificados algunos. Viviendas turísticas básicamente eliminó bases mínimas de aporte. A las viviendas les decía, las viviendas turísticas que tengan ingresos superiores a 50 salarios, ya no existe base mínima de 50, desde $1 son aportados. Por allá aparecen los balnearios, también igual. Sigamos. Establecimiento, los centros terapéuticos hablaba de 500 salarios, hoy le dice desde $1. Y crea 3 adicionales en la construcción. Digamos que esta es la gran cadena productiva del turismo. Aquí están involucrados todos los actores de esa industria. Las nuevas son empresas operadoras de proyectos de tipo compartido, las asociativas de redes de vendedores y los guías de turismo. Ahí va. El impuesto con destino al turismo, ya estamos hablando del 2012, corresponde a $15. Simplemente destino, Colombia, extranjeros sin residencia, extranjeros sencillamente. 12, que son $15 a partir del 2012. Tenemos normas técnicas sectoriales, que ya las habíamos hablado. Se certifican en calidad establecimientos de alojamiento extranjero, hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, agencias de viajes y turismo, se certifican en calidad, en infraestructura, en atención al cliente y en sistema de reservas. Restaurantes, y los hay en Bogotá, 3 tenedores, 2 tenedores, 1 tenedor, y asociación con todos estos señores. ¿Y quién certifica? Cotecna, SG, Seguro Veritas y ACER, que me queda por ahí. Sigamos. Las normas técnicas sectoriales son 51 hoy, 51 normas técnicas sectoriales, y adicional 577 prestadores de servicios, muy poquito frente a cerca de 20.000 existentes en la red. Ahí va. Sigamos. Ahí debería ser la mitad de la charla. Aquí arranca un proceso que se denomina formalización. Esta es la parte que se dicta en esos talleres. En esos talleres de formalización va invitado Darían, hablando de RUN, hablando de impuestos, hablando de extracciones, hablando de cosas. Migración Colombia, muy apegado al ministerio, porque tienen requisitos similares. Ellos verifican que el extranjero que llegó. ¿Cuáles son los grandes problemas que puede tener la parahotelería mal denominada parahotelería? La llamamos hotelería o alojamiento informal. La seguridad. Ustedes llegan a un apartamento en Cartagena y le dicen, ajá, a 50.000 barras hay 6. Entran 6 por 50.000 por la noche. Capacidad de carga. Y ustedes saben quién está al lado de ustedes. Y cuando no aparecen con sus corotos, si uno no se aguanta el vecino que lo conoce desde hace años, y a usted cuando le ponen vecino cada tercer día y mantienen borrachos en un escándalo terrible, ¿a quién le puede gustar eso? Esas son las consecuencias que tiene este tipo de alojamiento. Estamos muy frontalmente contra eso y se están haciendo brigadas. Yo voy primero y hago estos procesos de formalización, invitarlos, de decirles a la gente que... Y a los 2 meses va una brigada del ministerio que le hace seguimiento y cierra los establecimientos que se encuentran operando sin estar inscritos. Y entonces no le botan presa todo lo que quieran. Cerraron en Cartagena 2 problemas. Ahora sigamos. Miren lo que quedó el gran círculo de Nairo Quintana. Esas son las mismas normas que ustedes ya se saben, pero dirigidas exclusivamente al Registro Nacional de Turismo. ¿Qué les puedo decir de esto? Existen normas específicas para algunos prestadores de servicios, pero lo vamos a ver ya con la matrícula mercantil. Es que se me estaba olvidando que también la vamos a ver hoy, porque es que esa parte la dicta la Cámara de Comercio. La que acabamos de ver de fondo, la dicta un funcionario del fondo. Entonces a mí me toca hacer todo el valor con las cosas. Pero bueno, pues yo estoy contento aquí, yo no sé ustedes. Sigamos. Doctora, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contenta? Bueno.
que tiene que estar, si me trajo a mí a las 4 de la tarde, ¿cómo no va a estar contento? Y casi no me dejan ni entrar, fuera de eso. Tiene parqueadero, dure 25 minutos para entrar. Llegué a las 3:30. Entonces, pero bueno, esos son los gajes de luz. ¿No nos abrió la presentación del financiero? ¿Quién es un prestador de servicios turísticos? ¿Quién es un prestador de servicios turísticos? Dice que es la persona natural o jurídica. La persona natural o jurídica. ¿Qué presta? Intermedia, habitualmente, servicios turísticos. Ese es un prestador de servicios turísticos. Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Esa persona natural o jurídica. Sí. Vamos a ir rápido. Mi papá me diría, voy rápido, voy despacio, porque voy de afán. Voy rápido, voy despacio porque voy de afán. Y es entendible. Aquí, hoteles, centros vacacionales, campamentos. Antes hablaban de alojamiento de hospedaje, hoy se habla de todas estas cosas, vean, se habla chévere. Hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y cualquier otro tipo de alojamiento no permanente. ¿Qué significa no permanente? Inferior a 30 días. Cuando supera 30 días se convierte en arrendamiento de inmueble. Y le dice excluidos los establecimientos que prestan servicio por horas. ¿Cuáles son los establecimientos que prestan servicio por horas? ¿Cuáles? Ay, ¿por qué hay para tan pasito? Moteles. Eso ahí sí que alguien. Ah, sí, sí. Orgullo, con soberbia. Los moteles. ¿Cuál otro? Las residencias. ¿Sí? Los chuchos. Así les digo. Casi digo, bueno, ustedes sí lo han oído. ¿Cómo dicen en Santa Marta? Los desnucaderos. Pero no dicen. Es que la doctora sabe cuántos samarios. El samario que iba a venir, ya la había soltado. Porque él es Javier Jiménez y el samario. Allá fui a visitar 3 desnucaderos. Y no lo dicen ni completo. Fui a buscar 3 desnucaderos. 3 desnucaderos, tío. 3 desnucaderos. Y yo, es que cuando usted está terminando y yo ya se han ido, digan, no, aquí no hay negocio. Aquí sí no hay negocio. Bien. Moteles, residencias en Barranquilla, en Santa Marta, Cartagena, ya no se puede decir residencia, porque son sitios por hora. Chuchos, ¿no? Esos chuchos, esos por ahí en Parque de los Mártires. Mal denominados de esa manera, oye, mal denominados de esa manera. ¿Qué significa mal denominados? Hoteles, le dice, un hotel es un establecimiento con una estructura uniforme, con habitaciones similares que constan de habitación y baño privado. Punto, eso es un hotel. Y le dice luego apartamento turístico, que son las viviendas, que tienen régimen especial, que no lo alcanzamos a ver ni por el diablo, que tienen régimen especial, le dice, deberá tener también una estructura similar, adecuada, que deberá tener o constar de habitación, sala, comedor, baño y cocina. Ese es un apartamento turístico. Y entonces hablan de motel. Cuando uno habla de motel, uno no, motel. Pero yo pensé que estaba en el exterior. El motel denomínase motel el establecimiento ubicado a orillas de las carreteras, generalmente para descanso del conductor y sus acompañantes. O sea que uno puede ir con 2, con 3, con 4, porque habla de acompañantes a orillas de la carretera. Generalmente, salvo excepciones, siempre están al lado derecho de la vía. No sé si es porque sea peligroso hacer la U o porque el sitio de descanso es a la derecha. Yo diría que es porque el sitio de descanso es a la derecha, porque es el sitio para el carro y deberá tener garaje. Muy bien. Fíjense que todas esas cosas ya las conocíamos. Y entonces uno llega a la casa de donde andaba, no, me tocó quedarme en un motel que venía rendido. Entonces te pongo y me toca entregarle a ella la norma técnica sectorial 00, mire, lea. ¿Sí? Yo sabía que no todo era perfecto, yo sabía. Algo pasaba.
¿Sabe cómo le ha dicho mi mamá? Algo malicié, dijo. Algo malicié, decía así. Agencias de viajes, ¿quedó claro el servicio por hora? Miren que en Ibagué y en Neiva me pasó lo mismo. Yo visito hoteles y hay para pedir una certificación para la exención del impuesto sobre la renta. Hay que ir y verificar y decir que sí está prestando el servicio turístico para la viaje. Y se llama el Hotel El Exitazo. Queda en la carrera primera con calle 19. Nunca he podido dar por qué el Exitazo. No porque sea de éxito, un éxito muy grande o de otra vaina. Exitazo. Pero tampoco he podido determinar si es con Z o no me acuerdo. Pero esta es la primera con 19, eso sí lo garantizo, allá está. Yo voy a entrar a visitar ese hotel y me encuentro porque hay una reja. Entonces me pongo a mirar, pero 1901, pero este es. Y entonces hay alguien que pasa, yo por ahí no lo atiendo. Lo atienden por la tienda. Entonces yo apenas empecé, digo, que tenga tienda que la tienda, voy para allá. Entonces el típico colombianito, como dijo allí por ahí. Buenas. Buenas. Miren que son cosas muy curiosas y son verdad. Un mostrador de esos antiguos, en madera burra, que tiene el vidrio así casi acostado, ¿sí se dan usted cuenta? De los pueblos, grandísimos. Y habían 3 liberales ahí. Pero ¿saben cuáles son los liberales? Los bizcochos rojitos, es los roscones rojos, esos son, no vayan a pensar que era que yo, quién sabía que era allá. No, 3 liberales. Y de pronto yo, en la tercera vez que digo, buenas, ya le puse entonación, ¿no? Buenas. Le sale una señora como la del noticiero ese que va saliendo la señora detrás del mostrador, así, cuando apareció la señora. Y me dijo, a la orden del señor, con el tono colimense, ¿no? ¿Qué le ofrece? Yo le dije, no, señor, paisana, le dije yo, paisana. Y no, es que vengo a esto, de parte del ministerio, y en fin. Entonces ella que me mira así, pero volteó a mirar a su izquierda. Cuando ella mira a su izquierda, aquí yo tengo que mirar a mi izquierda. Y hay un tablero de esos tableros donde se anotan los juegos de ratos. Y decía, se presta servicio por ratos. Por ratos. Uno si seguramente iban a jugar, no estaría tan seguro. Pero entonces uno no tiene que ser financiero, ni economista, ni nada. Para lograr determinar que un servicio por horas puede tener muchísimos ratos. Y eso era lo que prestaban allí, muchos ratos en una hora. Esa fue la conclusión que yo saqué. Y no pude entregarle la certificación a la señora porque no estaba prestando servicio turístico. Ahora sí quedó claro el servicio por hora. Quedó muy claro, digo yo. Muy bien. Agencias de viajes. Agencias de viajes. Existen mayoristas quienes diseñan planes o programas dirigidos a traer la gente del exterior o a enviarla al exterior. No pueden vender a los particulares. Las agencias de viajes operadoras operan por sí mismas los planes, los diseños, tienen generalmente dirigidos a porción terrestre, los llevan a Cajicá, los llevan a La Calera, los llevan con esos buses y las agencias de viajes y turismo parecen a las operadoras, pero venden tiquetería aérea. Oficina de representación turística, como su nombre lo indica, deberá mediar un mandato o un contrato para poder representar a otro prestador. Los guías, que eso los conocen de memoria. Las promotoras y comercializadoras de tiempo compartido venden generalmente semanas de un año. Entonces yo compro la semana 57 en el Suana o en el Hidrotama y siempre iré durante muchos años a esa semana 50 y pico a ese establecimiento, Suana. Los usuarios operadores en zonas francas turísticas, entonces vamos a Cartagena, ya está la de las Américas, y si existen hoteles, si existen campamentos, si existen agencias de viajes, oficinas, serán prestadores de servicios turísticos. Tendrán la predación de sus aranceles, de su IVA y de sus cosas como zona turística, pero serán prestados. Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. Entonces ahí en Bogotá, entonces encontramos a GERS, por ejemplo, como arrendadores de vehículos. Los operadores profesionales, todos, congresos, ferias y convenciones, quienes operan esos grandes eventos. Los establecimientos de gastronomía y bares,
que tengan, aquí sí quedó vigente porque se modificó la ley a los aportantes, a los prestadores no continúan siendo quienes tengan ingresos superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales. Las captadoras de ahorro para viajes cuyo requisito es que tengan un capital superior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales. Concesionarios de servicios turísticos en parque, entonces ya no podemos ir a Macayacu porque se nos llevó el río. Pero tenemos debajo del río, tenemos Tayrona, esas son las concesiones de parques nacionales. Las empresas de transporte terrestre automotor, que ya los había mencionado por allí, que están ligados al decreto 174 del 2001, son Kia, automóviles y camperos de 4 pasajeros, Kia de 7, hay de 12 las vans, hay de 18, hay de 24, y los grandes buses de 40 pasajeros. Hoy es el proyecto para separar el transporte escolar y empresarial del transporte turístico. Eso ya está, estamos adelantando mucho sobre esa temática. Y los parques temáticos, solamente hay 6, entre ellos está el café. Sigamos. Esta es la página en la cual se inscriben los prestadores. Esto es Cámara de Comercio, y mis cálculos de tiempo fueron malos porque yo no contaba con esto. Se inscriben en rues.org, link, abajo hay un link en rojito que le dice RNT, Registro Nacional de Turismo. Entran, se registran, le dan un usuario y le dan una clave e inicia el proceso. Son 5 pasos. El sistema automáticamente, el sistema del ministerio, cruza la información del RUT frente a los datos de la Cámara de Comercio y les pide luego de validación por parte del abogado el Certificado Nacional de Turismo, el cual puede imprimir cuantas veces lo necesite. Sigamos. Ese es el formulario que deben diligenciar en el proceso de inscripción. Sigamos. Eso ya lo vimos adelante. Eso ya lo hablamos cuando hablamos de infracciones y sanciones frente a AER. Todos. El Registro Nacional de Turismo forma parte del RUES, del Registro Único Empresarial y Social. Los que acabamos de ver, para poder ejercer el turismo emisivo. sí, empezamos viendo. Ese es el registro nacional. Registro Nacional de Turismo, el Registro Nacional de Turismo. No, sí, le cuento. La situación es la siguiente: de los 13 son 13 los prestadores de servicios turísticos. Cuando vimos agencias de viajes, decíamos agencias de viajes mayoristas, que diligencia o diseña, elabora planes, programas dirigidos hacia, o no podrán vender directamente al público. Las agencias de viajes y turismo venden los planes de las mayoristas y de las operadoras. Y las agencias de viajes operadoras que diseñan planes generalmente terrestres. Me van a llevar a Hondo, me llevan a Dorado, me recogen, me llevan a Zipaquirá, me hacen un plan de Villalegre. Esos son los operadores. Cada una de ellas. Yo puedo ser mayorista, puedo tener agencia de viajes, como les dije al principio, puedo tener los 13 tipos de prestación de servicios turísticos, pero no puedo funcionar en el mismo domicilio. Si yo soy mayorista, tengo que tener una oficina de mayorista, tendré otra oficina de agencia de viajes y turismo y tendré otro de operador. Sin embargo, hay operadores que pueden tener como una división en donde pueden diseñar planes para eso. No solamente funcionaría como uno. Pero al mayorista se le exige un registro, aparte de este registro nacional, hay uno como mayorista que pide el operador extranjero, ¿no? ¿Cómo se consigue? Ese no sabría decir, no lo conozco. A nivel sector turístico no existe, salvo que pudiera existir a nivel de comercio exterior, salvo que pudiera existir como exportador de servicios, pero es otra cosa. Se da exportación de servicios cuando se venden planes para ser realizados en Colombia y se venden en el exterior. Ese dinero, cuando ingresa a Colombia, es una exportación, y entonces es cuando allí aparece en el registro de exportación en ese momento. ¿Sí? Por eso no se lo llevo tan de la mano. Además que será uno de los beneficios porque estará exento el impuesto al ser una exportación. ¿Listo?
Vale. Adelante. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy mal, sí. Vale. Aquí está la última. Pero no vamos a alcanzar a ver lo de la doctora, ¿no entiendes? Yo vamos a sacar eso en 6.5. 6.05. ¿Sí? Terminemos a las 6.05 y allí están vendiendo el resto. Yo no veo. No fumo, fumé y bebí. Entonces, ¿cuál es la parte? ¿6.05? No, 6 puntos. 6 puntos. Vamos con esto rápido. Y entonces vamos a hablar de los beneficios que tienen los prestadores de servicios turísticos que se inscriben en el Registro Nacional de Turismo. Lo primero, son formales. Yo les digo que son legales. La ley 1558 y las normas tributarias nos dicen que los únicos del sector que pueden tener beneficios fiscales y tributarios son los prestadores de servicios turísticos. Y para ser prestador de servicios turísticos deberá estar inscrito en el registro. Eso lo dice ahí por allá en el artículo 18. Cuando les contaba de uno de los beneficios que se trata el turismo por ley como una industria, aquella industria sin chimeneas y todo lo que hablamos de por allá. Esta industria, cuando va a cancelar el ICA en la Secretaría de Hacienda a través de Industria y Comercio del distrito o del municipio, debe ser catalogado como industria. La industria en ese ICA cancela generalmente un 5.8 por mil bimensual o bimestral, 5.8 por mil bimestral. Eso se hace como industria. Si se catalogara haciendo el turismo un servicio, ¿qué es un servicio? Debería cancelar el 12.8. Hay discusiones frente a la alcaldía de Bogotá, en Bogotá, últimamente, porque ellos dicen que debe pagarse como servicio el 12.8 por mil. Los conceptos de la jurídica del ministerio habla de que es una industria. La ley habla de que es una industria. Y además ley 1558, por encima de las leyes distritales, dice que es una industria. Y si es una industria debe pagar como industria. Punto. Se estaría ahorrando 7 por mil cada 2 meses, que es mucha plata. Cuando ustedes suman al cabo del tiempo, eso es mucho dinero. Tienen acceso a créditos Findeter Bancoldes, créditos Bancoldes, créditos con intereses blandos, con años de gracia, hasta por 10 años, intereses que van al DTF más 3 puntos. Excelentes créditos con bancos de segundo piso que se hacen a través del banco de primer piso. Cuando ustedes van a pedir un crédito Findeter o Bancoldes, a la vivienda le dicen, no, pero ¿para qué se pone a dar tanta vuelta? Yo le presto de aquí de la mía. Es que ese es su oficio, el de la vivienda, pero los recursos frescos, los recursos baratos están ahí en esos otros. Los accesos a recursos del Fondo Nacional de Turismo, que les hablaba de competitividad y de promoción, a esas 2 líneas de crédito, se reúnen más de 5 aportantes de la construcción de los 24 que vimos y que tengan una vigencia, una antigüedad superior a 2 años y pueden acudir a recursos para promoción, para competitividad, para calidad y para capacitación, inclusive para certificación en calidad. Participación en la contratación pública, y nunca olviden lo que decía el doctor Gustavo, ahora les digo el apellido, que fue superintendente de industria y comercio. ¿Cuánto asciende el presupuesto para la vigencia siguiente? Está muy ventilado por ahí en la prensa. ¿Quién me dice? No estamos leyendo la prensa. 166 billones. Ese es el presupuesto nacional. Entonces no me pareció locura cuando el doctor Gustavo Balbuena, ex superintendente de industria, decía el mejor comprador de bienes y de servicios es el Estado, es el mejor comprador de todo. Dijo, mire, y se entró por allá donde el doctor Google le dijo, compra de escobas. Eso apareció comprando escobas al municipio de Chascarí, todos los municipios de 1.100 y pico que somos. Traperos, bueno, ya estaban comprando traperos de una alcaldía. Y a eso es las compras que hace el Estado a nivel nacional, departamental, municipal y distrital ascienden a la módica suma de
97 billones de pesos. Y si yo soy un NN, porque él predica también la formalización desde el punto de vista de más genérica para todos los sectores, entonces nos daremos cuenta que no está desfasado si estamos hablando de un presupuesto de 166. Entonces eso será mucha plata, pero debe existir ese personaje, y a nivel turismo deberá tener un registro, si no puede participar en la licitación del ministerio, que cuando teníamos los negociadores internacionales en el PLC en Estados Unidos o en Suiza, donde hayan ido no sé cuántos PLC que ya hay firmados, viajaban 10, 20 funcionarios a eso, los costos muy altos. Es decir, sacar una licitación para las agencias de viajes para eso, 2.000 millones o 3.000 millones. Lo primero que les exigen es inscripción en el registro nacional. Hay una renta exenta para el ecoturismo, la que viene dada para 20 años, incluye alojamiento. Y la renta exenta para hoteleros, nuevos hoteles, que era la que estamos hablando en alguna ocasión por ahí. Esa la voy a rezar muy suavecito y ahí terminamos. Le dice la renta exenta, sale con ley 188. La ley 188 otorga beneficios para varios sectores de la economía, entre ellos el turismo. Se reglamenta con un decreto 2755 y le dice que estarán exentas del impuesto las rentas provenientes de la prestación del servicio hotelero en nuevos hoteles construidos entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2017, durante 30 años contados a partir del inicio de operaciones. Fácil. Y el inicio de operaciones con construcción nueva en el 2017, su exención de impuestos irá por 30 años hasta el año 2047. O sea que la exención que vino dada no era tanto por los 30 años, llegó al tope de 45 años. Y entonces alguien me preguntaba, ¿dónde está el hueco fiscal? Y yo no soy ministro, yo trabajé en Hacienda, trabajé con presupuesto. Entonces, ¿qué le dicen? El hueco fiscal son siempre las exenciones. Por eso la ley para el próximo año a los asalariados no se eliminaron las rentas exentas también. Ya las tasas de impuestos van a ser muchísimo más altas. ¿Está claro eso? Para hoteles remodelados o ampliados también viene esa operación. Vamos a ver si alcanzamos a ver algunas cositas más. Y el registro y la publicidad en la página del ministerio, ustedes ingresan a la página del ministerio, van a anotar dos páginas, mincit.gov.co, hay otra que es Citur con C, para todos ustedes es interesante, citurconc.gov.co. En esa página van a encontrar todos los datos estadísticos del comportamiento del sector hasta junio 2012. citurconc.gov.co. Esos son los datos míos, allá me encuentran cuando estoy, y si no la secretaria me recibe el mensaje. Quien me escribe, le contesto; quien me llama, le contesto. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos.